A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Hoy el tema se titula La adoración en espíritu es la nueva forma de vida. Fíjese bien, la adoración en espíritu y verdad es la nueva forma de vida. Le voy a leer lo que dice la Sagrada Escritura y le invito para que abra juntamente conmigo en el Evangelio según Mateo. Oiga bien, el Evangelio según Mateo, en el capítulo 4 y versículo 24. Pongamos atención a la palabra del Señor y recibamos de parte de Dios en este día y a esta hora lo que Dios tiene para usted y para mí. La palabra de Dios dice así en Juan capítulo 4, desde el versículo 19 en adelante. Mire lo que dice la palabra de Dios. Aquí hay algo muy hermoso. Y dice así: le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Verso 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y termina el verso 24 diciendo, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Voy a simplificar el título del mensaje en este día para que se nos quede grabado más fácil. Y le he titulado, ya reducido, de esta manera: ¿qué es en sí adorar en espíritu y verdad? En otras palabras, ¿qué quiso decir el Señor Jesús con esta frase? Cuando leemos el verso 23, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esa es la pregunta en este día. Y tomo este tema vamos a decir, en este enfoque o enfocándonos en algo muy especial, porque en el mensaje anterior hice declaraciones para mí normales, pero posiblemente inquietaron a muchos hermanos. No digo los inquietaron de que no crean, de que se sientan ofendidos, sino que más bien de pronto les faltó más explicación. Y por esa razón en estos momentos yo les pido toda su atención. Y
surge una vez más la pregunta ya simplificada sobre el tema en este día. ¿Qué es en sí adorar en espíritu y verdad? ¿O qué quiso decir nuestro Señor Jesús, el Cristo, cuando dijo: ya llegó la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y verdad? Hermanos, hermanas, les decía en el mensaje anterior que el Señor me ha tenido ocupado no solamente en este tema, sino en al menos 100 temas que son de carácter espiritual. Es decir, que nosotros deberíamos de conocer a profundidad esos temas, porque deben de ser parte nuestra. Debemos tener el conocimiento, la revelación espiritual de esa doctrina, porque en realidad, mi hermano, mi hermana, la realidad de el contenido de la Biblia es más espiritual que literal, más interno que externo. En otras palabras, todos los ejemplos, las parábolas, todo lo que Cristo habló, o los apóstoles, y que tenía carácter de algo externo, algo literal, era más bien para dar a conocer lo espiritual. Entonces, en días pasados, comencé con este tema que tiene que ver con la adoración en espíritu y verdad. Y una vez más quiero que ponga atención aquí, porque no estoy hablando solamente de la palabra adoración, sino de la frase adoración en espíritu y en verdad. Una vez más, le cito el título del mensaje en este día, y es: ¿qué es en sí adorar en espíritu y en verdad? Y esto lo encontramos en Juan capítulo 4, versículo 23, que dice: Cristo hablando, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y yo les dije la vez anterior que desde que el Señor me hizo el llamado a adentrarme, a profundizarme en este tema, yo comencé a buscar por todos lados información para llegar a una conclusión, para llegar a un entendimiento de lo que significa adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y cuando yo empecé a buscar información, por supuesto en estos días el internet está saturado de enseñadores de todo. Cuando yo busco qué significa adorar en espíritu y en verdad, lo que más aparecía eran personas diciendo que adorar en espíritu y en verdad era darle alabanza a Dios. Y me recordé que desde que yo me convertí, cuando se hacía referencia a la adoración a Dios, siempre se enfocaba el que enseñaba a lo que es la alabanza.
Y muchas veces también o se decía o se escribía que los cantantes, los que le cantan al Señor, que tienen grabados muchos cantos, eran los adoradores en espíritu y verdad. En otras palabras, como que se enfocaba la atención a que adorar en espíritu y en verdad tenía más que ver con la alabanza. Y en estos días que pasaron, hace unos días, en el mensaje más reciente que les di con respecto a esto, hubo, como le digo, la necesidad de más información. Porque de pronto salieron preguntas, salieron opiniones, salieron inquietudes con lo que yo estaba diciendo. Pero es que, hermanos, hermanas preciosos que me están mirando y escuchando, este tema es muy profundo, como todos los demás. Y este tema puede ocuparnos fácilmente al menos unos 3 meses, día con día. Y cuando ya lleguemos a los 3 meses, a los 90 días de estar hablando sobre este tema, solamente nos vamos a dar cuenta que se nos conectó con otros 300 temas. En otras palabras, es un tema muy profundo. Pero me voy a limitar en este día a enfocarme en algunas inquietudes que hubo, que, como le digo, en ningún momento creo que los hermanos hayan dudado o que se hayan equivocado o que me estén reclamando. Simplemente no hubo la información total. Y yo les pido a todos ustedes que cuando yo dé un tema, díganme: hermano Rodríguez, por favor siga con este tema, porque creo que ahora tenemos más preguntas que respuestas. Y seguiremos con ese tema. Y el mismo Espíritu que me guía a mí nos va a ir dando a entender cada cosa y nos va a ir descubriendo cada cosa que nosotros queremos saber, y terminaremos contentos, tranquilos y todos creyendo una misma cosa. Bueno, la vez pasada, como hace un momento, dije yo que desde que me convertí, mucha gente tenía la idea de que adorar en espíritu y en verdad era la alabanza que se daba a Dios. Y yo dije que darle alabanza a Dios no es el total de la adoración en espíritu y en verdad. Aunque pueda ser adorar en espíritu y en verdad, pero no es el todo. Ahí es a donde yo me refiero, de la adoración en espíritu y en verdad. Voy a comenzar haciendo estas aclaraciones para que los hermanos y hermanas me puedan entender. No estoy diciendo que la alabanza a Dios no sea adoración en espíritu y en verdad. Si es que el Espíritu Santo está dirigiendo a aquel cantante que es muy reconocido en el medio cristiano, o a aquellos grupos que cantan en las iglesias, y que hay desde menos famosos hasta muy famosos. Oiga bien lo que le digo.
aunque se diga que la alabanza es adoración en espíritu y en verdad, yo le digo esto: hay miles y miles de músicos y de cantantes en las iglesias, como los que cantan por ahí, que van de iglesia en iglesia y tienen muchos volúmenes grabados. Hay muchos, miles, los cuales no son guiados por el Espíritu Santo. Y digo que no son guiados por el Espíritu Santo porque hay muchos cantantes, los que cantan, que han grabado muchos volúmenes y que van a las iglesias y que van a los conciertos. Pero muchos de ellos son comerciantes. Cobran una cuota para ir a cantar. Si no les dan esa cuota, no van. A mí me han llegado personas a la iglesia a ver si les permito cantar. Estamos comenzando el servicio y les digo que ese día no tenemos tiempo porque llegan a última hora, que no podemos a última hora hacer un cambio en el orden del servicio. Y como ellos llegan a la casa de Dios y como se está empezando el servicio, yo espero que ellos se queden ahí, que honren a Dios y que se gocen en el servicio y al final se despidan y se vayan y me digan: hermano Rodríguez, pues ahí le encargo, aquí le dejo mi número, cuando usted necesite que yo venga, yo vengo. Pero se dan la vuelta delante de mí, se salen de la iglesia y se van. No muestran ninguna reverencia a Dios. Esa es la casa de Dios y llegaron a la casa de Dios en ese momento, pero dan la vuelta y se van, porque esperan llegar a otra iglesia a tiempo para que les den lugar. Comerciantes, comerciantes y comerciantes, que de cristianos no se les ve nada. No quiero decir que no haya cantantes que adoren a Dios en espíritu y en verdad con sus cantos. Pero como siervo de Dios, yo creo que si alguien realmente es adorador en espíritu y en verdad, cuando va a participar en una iglesia con cantos especiales, tiene que haber orado al menos 3 horas para que el Espíritu Santo que lo envuelve por 3 horas ahí en ese lugar especial, íntimo en su hogar, lo use allá en la iglesia y haya bendición. Pero si esa persona no se ha preparado de esa manera, y no es que se prepare para ir a cantar, eso tiene que ser algo muy normal en la vida de una persona que es ministro de alabanza, que hay un momento cuando va y va a estar llevando al pueblo a una adoración en espíritu con Dios o hacia Dios. Por el otro lado, puede haber miles y miles de cantantes, de grupos en las iglesias que no están adorando a Dios en espíritu y en verdad. Porque déjeme decirle, yo conozco el movimiento en la iglesia, tengo 45 años conociendo el movimiento en la iglesia. Y hay muchos grupos donde hay 4, 6 o 7 miembros del grupo que no están de acuerdo, que hay muchas diferencias y no puede un grupo pasar a adorar a Dios si hay diferencias entre ellos. Grupos que no oran antes, grupos que no practican suficiente, grupos que inclusive los cantantes están por ahí buscando su mejor ángulo y mirando a ver qué jovencita por ahí los está mirando que no parpadea siquiera. Y muchas cosas de esas hay. Otros que nada más cantan, terminan de cantar y se bajan y se van por allá, yo no sé a dónde. Esa es una falta grave delante de Dios.
no pueden estar ministrando al Señor y creer que ellos son los que traen la bendición para la gente y luego terminar e irse como si ellos no necesitaran de la palabra de Dios. Si realmente adoran a Dios en espíritu y en verdad, tienen que ministrar, terminar de ministrar. Se ven tan hermosos cuando pasan a orar, a darle gracias a Dios porque les permitió ministrar al pueblo del Señor, y luego se sientan en primera fila a escuchar la palabra de Dios. Pero si uno de esos cantantes o ese grupito baja de supuestamente adorar a Dios en espíritu y en verdad, y al bajar, al descender de donde están cantando, a veces que ni oran y simplemente ya no los ve usted por el santuario, perdóneme, pero esos no están más que perdiendo su tiempo. Oiga, amanecí bastante duro este día, ¿verdad? No, hermanos. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que se tiene que hacer. En fin, una vez más, y que esto quede claro. Cuando yo digo que cuando quise yo conocer más acerca de lo que es adorar en espíritu y en verdad, como dijo Cristo ahí en Juan capítulo 4, versículo 23, pues empecé a buscar por todos lados y, como le digo, descubrí que muchos enseñadores decían adorar a Dios en espíritu y en verdad es cantarle a Dios. No estoy diciendo que eso no sea adorar a Dios en espíritu y verdad. Lo que sí estoy diciendo es que cantarle a Dios con todo lo que se requiere para agradar a Dios, que ya lo vimos hace un momento, no es el todo de la adoración en espíritu y en verdad. Me voy a adelantar un poquito para que nos vayamos entendiendo. Adorar en espíritu y en verdad no es un acto nada más como cantarle al Señor, porque es un momento, es un tiempo el que se le canta al Señor, y no concuerda con lo que el Señor dice ahí en Juan capítulo 4 versículo 23. No concuerda, no va de acuerdo. Le voy a leer una vez más la palabra de Dios. Viene la mujer y le dirige la pregunta al Señor: Señor, ¿dónde se debe adorar? Verso 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Verso 23. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. El Señor no estaba haciendo mención aquí de la adoración en espíritu y verdad como otro acto más de lo que hacemos nosotros en nuestra vida diaria. Ojalá que me entienda. El Señor estaba hablando de la misma vida diaria. Al mencionar el Señor, llegó la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. No estaba mencionando otra cosa más que se tenía que hacer para adorar a Dios, como era cantar, como era orar, como podría ser evangelizar, como podría ser leer la palabra de Dios. Ojalá que me entienda. El Señor no estaba hablando de algo como orar, como leer la Biblia, de un acto, de un culto, un servicio
de algo que viene a formar un todo. Aquí el Señor estaba hablando del todo. En otras palabras, el Señor aquí se estaba refiriendo a la nueva vida del creyente en Cristo Jesús. Por allá en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Fíjese bien, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros creemos en Cristo, entonces nos convertimos en nuevas criaturas. Ahí es donde nos convertimos en hijos e hijas de Dios. Y las Sagradas Escrituras, por todo el Nuevo Testamento, enseñan que cuando nosotros creemos en Cristo, el Espíritu Santo, porque ya se ha removido el pecado al creer en Cristo, entonces el Espíritu Santo viene a nosotros. Y esa llegada del Espíritu Santo es la llegada de la vida eterna a nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos trae la vida. Ese Espíritu Santo que no podía llegar a nosotros porque había una barrera de pecado que le impedía. Cuando el hombre cree que Cristo murió por él y que resucitó de entre los muertos, el pecado es removido y entonces Dios Espíritu puede venir directamente a nosotros, al área de nuestro espíritu. Ahora, desde el momento que nosotros creemos en Cristo, el Espíritu Santo se hace presente en nosotros, otorgándonos, concediéndonos o conectándonos con la vida eterna, la nueva vida. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo después de creer en Cristo, el Espíritu Santo no viene para llevar a cabo un acto, como decir, nos toma por 10 minutos, o nos toma por 1 hora, o nos toma por 2 horas, y luego se sale y se va. Y después, 1 semana, o 1 mes, o 2 meses, o 3 meses después, viene otra vez y nos toma. No, hermanos, no es así. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, cuando nosotros creemos en Cristo, el Espíritu Santo hace su entrada para quedarse con nosotros por siempre. ¿Se da cuenta? Ahora, viene a nosotros el Espíritu Santo y viene al área de nuestro espíritu. Allá lo dice en Romanos 8:16. Viene al área de nuestro espíritu, le da la buena noticia a nuestro espíritu que porque creímos en Cristo Jesús, ahora somos hijos de Dios. El Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu que ahora somos hijos de Dios. En Romanos 8:15 dice: habéis recibido el espíritu de adopción. Has recibido a Dios Espíritu que te toma como hijo adoptivo. Y desde ahí dice, si usted nota, Romanos 8:15, recibiste el Espíritu Santo, y termina diciendo, por el cual, oiga bien, por el Espíritu que ha venido a nosotros, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros creímos en Cristo Jesús, el pecado fue removido. Dios Espíritu viene a nuestro espíritu y le da la noticia de que ahora somos hijos de Dios. Cuando le da la noticia de que somos hijos de Dios, entonces se cumple lo que dice Romanos 8:15,
que recibimos el Espíritu que nos adopta como hijos, y ese Espíritu, no nuestro espíritu, no nuestra alma, sino ese Espíritu, por eso dice, por el cual clamamos Abba Padre. Léalo, lea la palabra de Dios. Ahí claramente dice Romanos 8:15, que es por el Espíritu que ha venido a ser morada a nuestro espíritu. Es por Dios Espíritu que ahora mora en nosotros, que nosotros podemos llamarle a Dios Padre. Usted y yo, aunque tengamos nuestro espíritu en nosotros, nuestro espíritu no puede llamar a Dios Padre si el Espíritu Santo no lleva la iniciativa. Si no es la guía el Espíritu Santo, nuestro espíritu no puede decir nada, ni puede ser recibida esa palabra de nosotros, sino que tiene que ser el Espíritu Santo el que nos guíe en ese hablar con Dios. Por eso dice Romanos 8:15, por el cual clamamos Abba Padre. Ahí es donde el ser humano tiene la libertad de llamarle a Dios Padre, pero es por el Espíritu Santo que está en nosotros. Por allá, en Romanos capítulo 8, versículo 26, dice que el Espíritu Santo viene para ayudarnos en nuestra debilidad. Al decir que viene a ayudarnos en nuestra debilidad, quiere decir viene a ayudarnos en nuestra incapacidad. Quiere decir que nosotros no podemos adentrarnos en lo espiritual. Nosotros no conocemos nada de lo espiritual. Para eso viene el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que conoce todas las profundidades espirituales, y es el que toma a nuestro espíritu, pero es el que va guiando. Le voy a dar una idea y le voy a dar un ejemplo. Yo siempre tomo ejemplos que son literales, que son cosas que suceden entre nosotros, pero que nos ayudan a entender las cosas espirituales. Le decía en estos momentos que nosotros, en el caso mío, como usted me está mirando, me está escuchando, yo soy un complemento de espíritu, alma y cuerpo. Y tengo espíritu con el cual yo me puedo comunicar con Dios. Pero el pecado que cometió Adán nos privó de la libertad de seguir comunicándonos con Dios. Hasta que viene Cristo, muere y resucita, y a mí me hablan de Cristo que murió y resucitó, entonces ese pecado es removido, y entonces vuelve una vez más Dios al espíritu del hombre, le da la noticia que ahora es hijo de Dios, pero de ahí es Dios el que me tiene que guiar, es Dios el que tiene que enseñarme a hablar con Él, porque yo no sé. Aquí le va el ejemplo. Hace unos días estuve yo en México, y en México hay muchas cosas que muchos hermanos no saben. Allá en México, en estos días, hay muchos grupos armados. Y de pronto, uno de mis hijos, el mayor, me dice: papá, yo quisiera ir a un lugar donde podamos pescar. Y le digo: yo conozco a un hermano que vive en una aldea de pescadores, y él es pescador. Vamos a ver al hermano Refugio, él nos va a llevar a pescar y vas a tener esa bendición de ir a pescar. Bueno, ya nos íbamos encaminando, era como 1 hora de camino aproximadamente, y ya nos íbamos encaminando. Iba yo al volante, iba mi hijo mayor al lado del pasajero, y el Señor me iluminó. Y le dije a mi hijo: hijo, te pido un favor. Me dijo: sí, papá.
Le digo, ¿le puedes dejar tu lugar a Iván? Que Iván es un joven que me ayuda a mí allá en mi casita en la montaña a estar al pendiente ahí, que no falte agua y todas esas cosas. Y yo lo invité a él para que fuera con nosotros. ¿Por qué lo invité para que fuera con nosotros? Porque nosotros no hablamos igual que la gente de Michoacán, de aquellos lugares. Yo iba en un vehículo con placas de el estado de Jalisco, y allá es el estado de Michoacán, y hay ahorita muchos problemitas por allá. Dios me iluminó que le invitara a Iván, el que me ayuda allá en mi casita cuando yo no estoy, y le dije, oye, ¿no nos acompañas? Queremos ir allá a tal lugar. Y me dijo, sí, cómo no. Pero al subirse, él se fue atrás. Y yo le pedí a mi hijo que dejáramos a Iván al frente, al lado mío. ¿Por qué razón? Porque Iván tiene la apariencia de la gente de aquellos lugares. Porque Iván al hablar habla igualito que toda la gente por allá. Entonces, él fue conmigo acá y precisamente a poquito de caminar nos detienen inmediatamente. Y ya, ¿a dónde van? Y ya le dijimos a dónde. Y yo no me recordaba el nombre del lugar y le digo, Iván, ¿cómo se llama ese lugar? Y habló él con ese lenguaje característico de la gente de allá. Y yo vi que rápidamente ellos se calmaron, ya vieron todo más tranquilo. El asunto es que Iván venía siendo nuestro guía. Y si hubiéramos ido a otro lugar, él hubiera seguido yendo con nosotros, porque es el que conoce todos aquellos lugares y conoce el idioma. Ojalá que me entienda. ¿Cómo cree usted que usted y yo, que hemos vivido toda una vida en la maldad y en el pecado, sin conocer absolutamente de la voluntad de Dios, aunque tengamos espíritu, el soplo de Dios con el cual Dios se conecta con nosotros y nosotros nos podemos conectar con Él? ¿Cómo cree usted que nosotros vamos a hablar con Dios directamente? Nosotros no tenemos ni la mínima idea de lo que es lo espiritual. Por eso es que Dios primeramente viene después que por creer en Cristo que murió y resucitó y es removido el pecado. Por eso viene el Espíritu Santo a nosotros. Y ese Abba Padre o ese Padre mío que se escucha ahí en Romanos 8:15, las primeras palabras del recién nacido espiritual no las dice usted, no las digo yo. Es el Espíritu Santo el que nos arranca ese Abba Padre, ese Padre mío. No sé si me explico, pero usted y yo, aunque tengamos espíritu, el soplo de Dios, y podamos comunicarnos con Dios, por haber vivido todo el tiempo en el pecado, no podemos ir así nada más directamente a Dios. Tiene que venir Dios Espíritu a nuestro espíritu, y de ahí el mismo Dios es el que hace todo el trabajo y nosotros solo nos vamos dejando guiar. Ojalá que me entienda. Le doy otro ejemplo. Cuando una criatura nace, nosotros vemos a esa criatura y por bastantes meses esa criatura no puede hablar. Al principio ni puede conocer, ni puede darse una idea de si es una sombra o si es una luz, si es una persona, nada. Es una criaturita que no conoce este mundo, apenas entra a este mundo. Si usted observa a una criatura desde que nace, usted la ve como distraída, como confundida, y poco a poco esa criatura comienza a fijar la mirada en algo. Es la madre la que tiene que acercarse a esa criatura y comenzar a hablarle cosas bonitas y hacerle caricias y todo,
para que la criatura comience a poner atención en la madre. Esa criatura no comienza sonriendo, esa criatura aprende a sonreír y poco a poco esa criatura va buscando a la mamá, la va identificando, la va conociendo. Pero esa criatura no conoce nuestro idioma, no sabe nada de lo que hay a su alrededor. Poco a poco, la mamá comienza a guiar con su voz a aquella criatura que le tiene que salir la voz propia. Y comienza a decirle: Ma. ¿Qué está haciendo la madre? ¿Está jugando? ¿Está perdiendo su tiempo? No, señor. Está buscando enseñar a hablar a su criaturita. Pero tiene que ser ella la que haga el trabajo porque la criatura no sabe. Ya me va entendiendo, ¿verdad? Entonces es la mamá la que la va guiando y dice ma. Y llega el momento que la criatura hace eso, ma. Y luego mamá. Y ahí poco a poco, y así se le va enseñando a hablar al niño. Y así se nos va enseñando a leer en la escuela. ¿Sí me va entendiendo? Entonces, nosotros, fíjese bien, desde el momento que creemos en Cristo, el Espíritu Santo viene a nosotros. Y desde que el Espíritu Santo viene a nosotros, se queda con nosotros toda la vida. De manera que de ahí en adelante sea el Espíritu Santo el que nos inspire a cantar. Y cantaremos en espíritu y en verdad, porque el Espíritu nos inspira y nos hace cantar. De pronto sentimos que el Espíritu nos invita a orar. Déjeme decirle, aquí hay mucha confusión. Porque, como le digo, hay muchos que cantan y no cantan inspirados por el Espíritu Santo. Cantan porque quieren que los vea la gente. Cantan porque saben que hay algunos que graban y sacan dinero. Cantan porque si van a las iglesias les van a pagar y cosas así. Pero tiene que ser el Espíritu Santo el que nos inspire a cantar. Tiene que ser el Espíritu Santo el que nos inspire a orar. Tiene que ser el Espíritu Santo que mora en nosotros el que nos haga sentir la necesidad de leer la Biblia. Alguien me decía en días pasados, y claro, porque no terminé el tema es larguísimo. Alguien decía: hermano Rodríguez, entonces, ¿será entonces que adorar en el Espíritu Santo es una cosa? Entonces tendría que dejar yo de orar en el Espíritu. Yo sentí que me estaban diciendo: yo frecuentemente me pongo a orar y de pronto empiezo a sentir la bendición del Espíritu Santo y estoy hablando en otras lenguas y estoy en esa bendición del Espíritu Santo hablando en lenguas. ¿Será que eso no es adorar en el Espíritu Santo? ¿O será que eso no es adorar en espíritu y en verdad? Recuerden esto. La frase adorar en espíritu y verdad quiere decir la forma de vida del creyente, que tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo en todo lo que haga. Pero una vez más le digo, orar, o sea, la acción de orar, el decir yo tengo 2 horas para orar y esas 2 horas yo oro. Mire, si usted siente la dirección del Espíritu Santo y usted se goza y se regocija en la oración, es el Espíritu Santo el que
le insinuó, es el Espíritu Santo el que le invitó y es el Espíritu Santo el que está guiándole en esa oración. Y sí, esa es una adoración en el Espíritu Santo, pero es una oración, esa es una cosa. Y cuando ora inspirado por el Espíritu Santo es adoración en el Espíritu Santo, pero no es el todo de la adoración en el Espíritu Santo o la adoración en espíritu y verdad, porque lo que dijo el Señor de adorar en espíritu y verdad estaba diciendo que el Espíritu Santo venía al creyente y de ahí en adelante había que adorar. Al decir adorar, es como decir la fe del creyente. O sea, es el todo de la nueva vida. Y orar es un acto que en cierto momento nosotros hacemos para la gloria de Dios. Como cantarle al Señor también es otro acto que si lo hacemos dirigidos por el Espíritu Santo, entonces es adorar en espíritu, pero es un acto. Leer la palabra de Dios con devoción es adorar en espíritu y verdad. Tener un servicio glorioso en la iglesia es adorar en espíritu y en verdad, pero es un servicio de 2 o 3 horas, es una acción, es una parte del todo que es adorar en espíritu y en verdad. Ojalá que me estén entendiendo los hermanos y las hermanas, porque esto es algo maravilloso. Yo quisiera mostrarle algo más. Por ejemplo, cuando el Señor dijo, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Si usted se fija ahí, está hablando de algo que tomaría lugar en la vida de cada creyente en Cristo Jesús. La hora viene y ahora es. No se estaba estableciendo otro acto separado a la oración, separado a leer la Biblia, separado a un servicio religioso, separado a cantarle al Señor, no. Era el todo de la nueva vida cristiana. Estoy enfatizando mucho en eso para que podamos hacer diferencia y que podamos darnos cuenta que estábamos para empezar una nueva vida delante de Dios. Por eso es, si usted nota aquí, esto es en el verso 21, mire lo que dice ahí. Primeramente en el verso 20, la mujer dijo, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La mujer habló de adoración, pero habló de un cierto servicio, de un cierto acto, de ir al monte Gerizim de los samaritanos o acudir a Jerusalén a llevar a cabo un acto, a hacer un servicio a Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, aquí la mujer lo está presentando como un acto que se hacía para la gloria de Dios. Y viene el Señor y le dice en el versículo 21, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, la mujer se estaba refiriendo a un acto, a una acción, a un cierto servicio, porque eso era lo que hacía la gente cuando adoraba a Dios. ¿A dónde vas? Voy a Jerusalén a adorar a Dios. Si era en territorio samaritano, ¿a dónde vas? Voy al monte Gerizim a adorar a Dios.
pero iban, tenían un cierto servicio, se salían y ya vivían la misma vida cotidiana, la misma vida diaria. Ya que le hablo de la misma vida diaria, de la vida cotidiana, detrás mío, para los que me pueden ver, hay una imagen. Siempre les pongo una imagen. Hay hermanos que me ponen recados y me dicen: hermano, no esté poniendo imágenes porque no es de Dios. Es que yo no las pongo para que la adoren. Les estoy poniendo una imagen para que se den una idea lo que yo les quiero enseñar de parte de Dios. Detrás mío hay dos hombres que andan trabajando el campo. Muy hermoso trabajo que tienen, una labor preciosa. Dan ganas de ir ahí a ver si son ejotitos los que tienen ahí o calabacitas, qué sé yo, pero andan ellos muy afanados. ¿Por qué les puse a ustedes esta imagen de dos trabajadores en el campo? Para darles una idea que ese es el trabajo diario que ellos hacen. Ahorita los ve usted ahí quitándole la poca hierba que ha ido creciendo y que puede interferir con la plantita. Ya estamos mirando que es lo último que le están haciendo para cosechar. Cuando cosechen ya no tengan nada que quitarle a las plantitas. Hay que arrancar esa planta y hay que remover la tierra para volver a sembrar. Pero el asunto es que ellos están ahí todo el tiempo. Esa es la razón por la cual yo puse esa imagen ahí. Para que usted psicológicamente se le quede grabada esa imagen. Y ahora que le explico por qué la pongo, se le va a quedar mejor. Pongo a dos trabajadores de esos terrenos tan bendecidos que se están trabajando todo el tiempo. Ellos ahí aparecen todo el tiempo. Unas veces cosechando, otras veces removiendo la tierra, otras veces cultivando las plantitas, pero se la pasan todo el tiempo ahí. Y lo que dice acá la palabra de Dios, dice verso 23, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir adorar al Padre en espíritu y en verdad? Estamos hablando de otro acto más, de otro servicio más, como orar, como hacer un servicio en la iglesia, como cantar en la iglesia. No, este es el todo de la vida cristiana. Esto es el todo de la nueva vida. Y note lo que dice una vez más leyendo el versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. ¿Qué está diciendo? De aquí en adelante, Cristo estaba hablando de ahora, por eso dijo, la hora viene, está próximo a llegar. Y ahora es porque ya estoy aquí, estoy a punto de cumplir esto. En cuanto yo muera y resucite y me vaya a la gloria, desde ese momento se comenzará a predicar que yo morí y resucité. Y toda persona que escuche que morí y resucité y crea aquello, su pecado va a ser removido. Y el Espíritu Santo va a venir a su espíritu dándole la noticia de que ahora es hijo de Dios. Y desde que el Espíritu Santo entre al área de su espíritu, comenzará el Espíritu Santo a guiar a su espíritu para que a través de su alma y de su propio cuerpo se manifieste la voluntad de Dios. No un cierto día, sino todos los días de su vida. Entonces, lo que el Señor estaba buscando enseñarnos ahí es que desde el momento que el Espíritu Santo viene a nosotros, desde ese momento el Espíritu Santo toma
la responsabilidad de nuestra vida, tanto espíritu, alma y cuerpo, para que si nosotros le permitimos, Él nos pueda guiar a cada día, haciendo cada día las cosas mejor y logrando, si es que nosotros permitimos, llegar a vivir una vida en perfección. Así es que, mi hermano, si usted se fija en el versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran, cuando dice aquí los que le adoran, no está refiriéndose a adorar como un acto más, como un servicio más, sino los que le adoran, los que están delante de Él para rendirle adoración, rendirle obediencia, los que están delante de Él para agradarle, dice, le adorarán en espíritu y en verdad. Y termina diciendo, porque así es necesario que le adoren. De ahora que Cristo muere, resucita y se va a la gloria, la necesidad de adorar a Dios dirigidos por el Espíritu Santo es lo más importante. Hermano, hermana, déjeme decirle, esto está precioso, pero ¿sabe qué? Se nos acabó el tiempo. Yo no sé si esta vez pude explicar un poco mejor. Es algo muy difícil porque tenemos que buscar explicar lo espiritual con este entendimiento limitado. Y eso, hermanos, es algo muy difícil. Pero yo espero que el Espíritu Santo le haya mostrado a usted, hermano, hermana, y usando la palabra de Dios como un respaldo, como un apoyo, usted haya descubierto muchas cosas en este día.